Hola, buenos días. Mi nombre es Edwin Ospina y hoy les voy a presentar mi reseña del artículo Identidad disciplinaria de la ciencia política del profesor Diego Fernando Tarapuez Sandín. Esta reseña fue elaborada para el curso de Historia de las Ideas Políticas bajo la dirección del mismo profesor Tarapuez. Como pueden ver en pantalla, el objetivo central del artículo es, en palabras del autor, orientar y ubicar disciplinariamente el estudio de lo político. La consolidación de la ciencia política como disciplina independiente no ha sido un proceso sencillo, ha sido un camino largo y complejo, marcado por intensos debates epistemológicos, metodológicos y conceptuales que aún hoy siguen vigentes. Para mí, como estudiante de Derecho, este texto resulta específicamente valioso porque me permite comprender las diferencias y, más importante aún, los puntos de encuentro entre el enfoque jurídico y el enfoque politológico. Ambas disciplinas pueden y deben dialogar para enriquecer nuestro análisis de lo político. Uno de los aportes más valiosos de este artículo es la demolición de mitos muy comunes sobre la ciencia política. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la ciencia política es para formar políticos? Como pueden leer en pantalla, la ciencia política no es una disciplina destinada a formar políticos, sino que está pensada en ser una ciencia que fundamenta lo político a estudiosos de lo sociohumanístico e investigadores sociales. Estas distinciones es fundamental. El politólogo no es un político profesional, el politólogo es un científico social que estudia la política desde la distancia analítica que requiere toda ciencia. Giovanni Sartori nos recuerda que el lenguaje científico hace precisos y define los significados de las palabras. Sin esta precisión conceptual no puede haber conocimiento científico riguroso. Todo comienza con Aristóteles y su concepto de ser humano como son politicón, animal político por naturaleza, pero luego el pensamiento político experimenta dos grandes influencias que lo alejan de la autonomía científica. Primero, bajo la influencia romana, la política se ve exclusivamente desde el lente del derecho. Después, con el cristianismo, se subordina a la moral y la religión. Maquiavelo logró desarticular la política de elementos que eran inherentes hasta ese entonces, tal como lo era la religión y la moral. Esta secularización y automatización de lo político fue fundamental. Sin ella jamás habría surgido una ciencia empírica de la política siglos después. Sobre lo político. En primer lugar tenemos los saberes institucionalizados, la filosofía política y la ciencia política, proporcionando dicha. En primer lugar tenemos los saberes institucionalizados, la filosofía política y la ciencia política, propiamente dicha. Estos son los discursos académicos y científicos. En segundo lugar, el saber a priorístico, intuitivo, que básicamente es el sentido común. Este tipo de saber se caracteriza por el uso trivial y el despliegue y el desgaste conceptual de las nociones fundamentales de una disciplina. ¿Por qué es esto problemático? Porque confunde los conceptos científicos con el uso cotidiano y superficial de los términos políticos. Finalmente tenemos el saber orientado a la praxis política, que es el conocimiento aplicado directamente a la acción política. La ciencia política como una disciplina empírica. Ahora llegamos a un momento crucial en nuestra disciplina, el paso de ser un anexo de la filosofía, como dice Georges Bourdieu, a convertirse en una auténtica ciencia empírica. Este cambio se dio principalmente en el siglo XX y tuvo como epicentro los Estados Unidos. El líder de esta transformación fue David Easton, quien encabezó lo que se conoce como la revolución conductista o behavioralista. ¿Cuál era el objetivo? Muy claro: explicar la conducta política, el comportamiento real de los individuos y los grupos en sus relaciones con las instituciones y el poder. Ya no se trataba solo de reflexionar filosóficamente sobre la política, sino de estudiarla empíricamente con métodos científicos, observando comportamientos reales y medibles. Neutralidad valorativa y objetividad. Uno de los debates más fascinantes y complejos de nuestra disciplina es el tema de la neutralidad valorativa. ¿Puede realmente la ciencia política ser completamente objetiva y libre de valores? Charles Taylor nos da una primera pista. Los hallazgos de la ciencia serán pertinentes a nuestros valores, es decir, la investigación nunca es
completamente ajena a las convicciones del investigador. Pero Karl Popper va más allá y nos presenta una paradoja fascinante. La neutralidad valorativa es en sí misma un valor. Piensen esto: si yo afirmo que debo ser neutral, estoy valorando positivamente la neutralidad, por lo tanto ya no soy completamente neutral. Esta reflexión es simplemente relevante para quienes como yo, estudiante de Derecho, porque constantemente debemos articular principios normativos con análisis empíricos. El papel de la teoría política. Giovanni Sartori nos deja una reflexión contundente que puede leer, como pueden ver en pantalla: una ciencia de la política pobre de teoría y enemiga de la teoría es simplemente una ciencia pobre. ¿Por qué es tan importante la teoría? Porque sin marco teórico, los hechos no solo datos aislados, la teoría es lo que nos permite interpretar, conectar y dar sentido a la realidad política. Esta propuesta es especialmente valiosa para disciplinas como el derecho, donde constantemente debemos articular principios normativos con realidades fácticas, es decir, donde debemos conectar el deber ser con el ser de la política. Conclusiones. Este enfoque de teoría intermedia puede ser clave para el desarrollo de la ciencia política en América Latina, donde necesitamos respuestas que sean tanto rigurosas como aplicables a nuestras realidades específicas. No podemos permitirnos el lujo de una ciencia política puramente académica que ignore los problemas rurales de nuestras sociedades, pero tampoco podemos caer en un activismo que renuncie al rigor científico. Este análisis ha enriquecido enormemente mi compromiso con las disciplinas jurídica y politológica. Pueden complementarse y dialogar en el estudio de lo político. Ya para despedirnos, para finalizar, aquí tienen unas referencias completas del artículo reseñado y los principios autores citados por el profesor Tarapuez. Muchas gracias por su atención. Para un próximo video. Hasta luego.